¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos. Tras repasar la actualidad de esta jornada de martes, arranca el momento de la reflexión y el análisis en Canal 7 Televalencia. Empezamos ahora. Hoy de esas tertulias que me gusta decirles al principio que no se pierdan porque prometen mucho. Están con nosotros esta noche dos diputados autonómicos, uno del Partido Popular, uno del Partido Socialista y dos periodistas de raza, para analizar los temas que nos deja esta jornada. Les presento, está con nosotros la diputada autonómica del Partido Popular y amiga de Ágora, Maritina Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, molt bona nit. ¿Alguna mascleta ja ha visto? No, encara no he notat ninguna. Pues no he tingut ocasió. Sí, el ministre ha anat avui, jo no he tingut ocasió, però no tardaré molt, igual el cap de setmana ja anirem. Gracias por estar aquí. M'encanten, m'encanten. O sigui, que si no he anat no és perquè no m'agraden, que m'encanta el ambient de la mascleta y la mascleta. Diputado autonómico del Partido Socialista, amigo también de Ágora, nos gusta contar con sus reflexiones. Josep Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tampoco ha visto usted ninguna mascleta de momento? No. Qué pocos falleros están. No hemos tenido, yo creo que no hemos tenido tiempo, hemos estado bastante. Yo esta mañana tenía una comisión y no era plan, pero bueno, si puedo me acercaré a alguna y le regalaré un diccionario a Rita Barberá, lo haré, bueno, lo prometo. Pues esto está bien, hablaremos también, ¿por qué no?, de este tema. Dos periodistas de raza, como les decíamos, es jefe de política del Grupo News, Vicente Climent. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas Ambiente gracias fallero ya en la ciudad, ¿no? Sí, yo tuve la mala pata el sábado con la gran macro mascleta esta, porque soy tonto, porque otra palabra no hay, de irme con coche por el centro de la ciudad. Claro, ni aparqué, ni vi la mascleta, ni nada, un desastre, porque tenía una relativa urgencia familiar que resolver. Fallas, transporte público, andando, ridículo, no se puede cometer ese error. Y nuestro cuarto contertulio, periodista, amigo de la casa con una importante trayectoria profesional, un particular punto de vista de la actualidad, Javier Peris. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Comenzamos, y si les parece, hablando de los datos del paro que hemos conocido hoy. No son súper positivos, pero nos gusta dar este tipo de noticias. 345 personas encontraron un puesto de trabajo en la Comunidad Valenciana durante el pasado mes de febrero. ¿Esto es sinónimo de recuperación económica, Maritina Hernández? Bueno, yo creo que es sinónimo de consolidación de la recuperación económica que ya se está aflorando en estos últimos meses. Decías que el dato no es súper positivo, no sé cómo lo has expresado, 345 parados menos, pero yo creo que sí que es muy importante, dado que febrero es un mes tradicionalmente de aumento del paro y dado que confirma la tendencia que ya venimos, que ya se viene produciendo en los últimos meses de creación neto de empleo. En el último año, 42.000, en torno a 42.000 empleos netos, es un balance muy positivo y que confirma, como decía, que salimos de la crisis, que hay consolidación de esta recuperación y que además va en el mismo sentido en el que todos los analistas de cierto nivel están poniendo sobre la mesa, y es que el crecimiento económico va a ser más acelerado del que estaba previsto, y de hecho cada vez que se revisa estos datos de crecimiento se dan datos más positivos, y que este crecimiento de empleo está siendo capaz de traducirse ya directamente en creación de empleo. Por lo tanto, yo creo que sí que es una gran noticia. Es una buena noticia el crecimiento del empleo, es una buena noticia las afiliaciones a la seguridad social, y es una buena noticia que se produzca prácticamente en toda España, porque quiere decir que la tendencia es firme y es sólida. Desde el Partido Socialista, ¿cómo se valoran estos datos, diputado? Pues desde el Partido Socialista se valoran como creo que los valora toda la gente normal y de la calle que nos esté viendo hoy, a los que les irrita muchísimo que ante la tozuda realidad que viven nosotros hagamos bailes con números, a veces con números tan ridículos, fíjese, como 300 y pocos puestos de trabajo. Es decir, es que
Pero no deja de ser de un dato positivo, ¿no, señor Moreno? No, si no fuera porque no es real, está dentro de la gran mentira que está contando el Partido Popular sobre la recuperación del empleo. Es decir, no se está recuperando empleo, se está recuperando empleo a base de que los inmigrantes se han marchado de este país en masa, a base de que la mayoría de los jóvenes ni siquiera buscan trabajo aquí, sino que se van directamente al extranjero porque aquí ni siquiera lo intentan, y que muchos de esos empleos, esos 300 y pico empleos, cuando les preguntas a la gente de verdad, a los que están en casa, y les dices, oye, estos 300 y pico, 3 son los que han contratado en tu empresa, ¿no? Y dices, sí, se han contratado uno para 3 horas, otro para 3 horas y otro para 3 horas. Es decir, 3 de ellos están cubriendo el puesto de lo que antes era un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que también dicen todos los informes es que ese trabajo que se está creando es precario, no es trabajo fijo, es de mala calidad, y hemos entrado en ese gran club en el que el Partido Popular parecía obsesionado en meternos, de países donde tener trabajo es a veces equivalente a ser pobre. Bueno, pues una visión muy diferente. Maritina contesta y enseguida Vicente y Javier. Sí, por alusiones muy breve, apunte, Maritina. Que efectivamente el señor Moreno, representante aquí del PSPV, no ha debido escuchar a su representante nacional, al presidente o secretario general, no sé cómo será el cargo, a Pedro Sánchez, que dijo que hasta él mismo reconocía que los datos y que el cambio en la tendencia económica en España se estaba produciendo. Por lo tanto, eso es una realidad. ¿Y qué más dijo? Cosa muy distinta. ¿El resto de la frase no lo oíste? Sí, lo oí totalmente todo. Y entonces, como dijo exactamente que efectivamente se estaba consolidando y que hasta él tenía que reconocerlo, pues así es como lo trasladó. Pero sí, lo oí completamente todo. Y, eso es Maritina, ¿qué quería decir con esto? Una cosa, que yo creo que también el incremento en el número de contrataciones indefinidas es un dato importante y efectivamente puede disminuir el que la gente se inscriba en las oficinas del empleo, pero las afiliaciones a la Seguridad Social es un dato cierto. Y como es un dato cierto y hay un incremento, yo creo que renunciar a ponerlo de manifiesto y a decir lo positivo que es, creo que es hacer un flaco favor a la ciudadanía y a la situación. Pero además, incluso aunque sean 345 personas, son 345 buenas noticias. Vicente Climent, ¿cómo se lee esta lectura? Para cada uno de los afectados, desde luego, es una estupenda noticia. Eso, dejar las listas del INEM y tener un puesto de trabajo. Sí que tiene razón, a mi juicio, modestamente, el señor Moreno en lo de la recuperación del empleo. Es decir, no se está recuperando el empleo porque el empleo que había antes era de una, llamémosle, calidad, y el que se está generando ahora es muy diferente. Las condiciones laborales que teníamos antes seguramente no las volveremos a ver en mucho tiempo. Casi nadie, excepto los que están muy arriba, ganan lo que ganaban hace unos años, en 2007 o 2008. Y creo que podríamos dar fe todos de ello. Ahora, esto también es como el EGM, los datos del paro. Hay que mirarlas. El EGM, para quien no lo sepa, es una forma típica de medición de audiencias, sobre todo en la radio. Bueno, pues hay que ver la tendencia, lo que siempre se dice. Son 345 más que están fuera de las listas del paro. El mes pasado fueron los que fueran, que no recuerdo. 42.000 en un año. Bien, bueno, 42.000 será a nivel nacional. Claro. Bien. No. 42.000 en un año a nivel Comunidad Valenciana. Bien, pues eso, vamos sumando mejor que lo que pasaba antes, que era restar. Parece el día de la marmota, pero mejor esta marmota que no la que teníamos antes. Señor Peris, ¿con qué se queda? Sí, yo creo que nadie niega que haya un cambio de tendencia. Yo ya no comparto ese optimismo, pienso que habría que ser más prudente, ese mensaje de, bueno, y cada vez las revisiones son más al alza y nos vamos a forrar aquí de nuevos puestos de trabajo y tal. Yo recuerdo que hace 2 años yo pensaba sinceramente que ya no se podía destruir más empleo. Digo, hay una masa crítica, han caído todas las empresas que tenían que caer, ya no hay masa crítica para que crezca el paro. Bueno, y siguió creciendo. Parece que sí, que se consolida el cambio de tendencia. Pero también es verdad, y no voy a insistir en ello, que, bueno, que hoy mismo entrevistaban a un trabajador de la construcción que había conseguido trabajo y se incorpora al mercado laboral cobrando un tercio de lo que se cobraba antes. De lo que cobraba haciendo el mismo trabajo hace unos años. Que a lo mejor no tenía que haber cobrado el triple, ¿vale? Pero evidentemente, como decía Josep, estamos llegando a la paradoja de que tener un trabajo
te convierte en pobre. O sea, te convierte en pobre. Tener un trabajo te convierte en pobre. Señor Peris. Pero la situación era tan lamentable que debemos alegrarnos, de que entren, aunque sean 500 euros en casa, por supuesto. Claro, por supuesto. Hemos llegado, esto sí que es cierto, a esta situación. Hemos perdido en salario, desde luego. Ahora, en materia de estabilidad en el empleo, a mí me da la impresión, y por las cifras que escucho y por los testimonios que escucho en medios a nivel nacional, que no es tan precario como podríamos pensar. Van a cobrar mucho menos y si les despiden van a ser indemnizados con mucho menos, con lo cual es más fácil. Así también se las ponían a Fernando VII, ¿no? Contratar indefinidamente. Pero yo creo que sí, que la contratación indefinida se va a ir imponiendo con el paso. Sí, quería decir algo, señor Moreno. La parte de las declaraciones de Pedro Sánchez que ha olvidado la señora Maritina Hernández convenientemente, porque la frase continuaba. Es decir, es evidente que está existiendo una recuperación económica, no hay más que ver la bolsa y los beneficios de las grandes empresas. Es decir, en este país alguien se está recuperando, pero no son los trabajadores, en absoluto. No son los universitarios que van a buscar, vosotros sois periodistas, ¿sabéis cómo están en estos momentos los salarios en los medios de comunicación? Lo sabemos. Si consiguen contratarte, si es que consigues un puesto de trabajo, es una auténtica vergüenza. A mí me asombra que Iberdrola, después del derrumbe del consumo energético de los últimos años, haya ganado dinero todos los años. Pero eso es una explicación muy sencilla. Tienen el negocio deslocalizado, mejor dicho, deslocalizado no, lo ha ganado también en España. Aquí también ha ganado, pero también en Iberoamérica. Digo, bueno, ¿qué necesita Iberdrola? ¿Qué crisis necesita para perder dinero? Lo mismo que el Santander y el BBV. No, el BBV en España no pasa nada. Lo que decía Pedro Sánchez es que esa recuperación no será recuperación y no es recuperación hasta que no sea una recuperación igual para todos. Es decir, ningún problema con que las grandes empresas ganen más dinero, pero eso ha de traducirse en que vuelvan otra vez salarios dignos, estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la pregunta, de verdad, 42.000, que no es, pero venga, va, 42.000 nuevos empleos este año. ¿Y habéis echado la cuenta de cuándo acabaréis cuándo recuperaréis el trabajo destruido en los años del Partido Popular? Tú sabes que a ese ritmo le estás diciendo a la gente... Años de crisis también, ¿no? Añadiría yo. Pero vamos a ver, lo que no puede ser... Un segundo. Lo que no puede ser... Maritina, ahora me sueltas la hora Zapatero. Todos a la vez, por favor. Deja que lo diga yo, que tiene menos... Pero un segundo. Pero, Josep, ¿cómo puedes decir eso? Un segundo. ¿Cómo puedes decirlo? No, pero lo que... O sea, un miembro del Partido Socialista. No, pero lo que de verdad... Aguirre por un momento con el tono. Está claro que... Termina, señor Moreno. Está claro que la crisis mundial la montó Zapatero en el cuarto de su casa. Lo que es ridículo y irrita a la gente es que en los momentos en los que se creaba empleo, el gobierno de la Generalitat diga que era por mérito suyo. Cuando se destruía empleo, bueno, oye, cuando se destruía empleo, la culpa es de Zapatero. Y ahora que se vuelve a generar empleo, aunque sea precario, de mala calidad, insuficiente, el mérito es de Fabra. Y poneros de acuerdo. Es de Fabra y de Rajoy. Efectivamente, una cosa solo, porque además hemos estado hablando de la situación a nivel nacional. Solo una cosa, me parece muchísimo mejor y muchísimo más positivo estar en un momento en el que se diga que se ha creado empleo y que a nivel, en toda España hay 100.000, casi 96.000 afiliaciones a la Seguridad Social, que cuando efectivamente gobernaba el Partido Socialista en España, todos los meses hablábamos de destrucción de empleo y de disminución de afiliaciones. Creo que entre una situación y la otra hay un camino muy importante, hay unas reformas muy importantes y hay un trabajo. Y hay un inicio de la recuperación que efectivamente no está llegando a todos por igual. Bueno, pues ha quedado hace falta tiempo para que llegue. Pero la situación es muchísimo mejor. Yo solo quiero recordar que con Zapatero se creó empleo y se destruyó empleo. Y con el PP se destruyó empleo y se creó empleo también. Saldo neto, Javier. No seamos tan maniqueos. El saldo neto en los dos casos es negativo. En los dos casos. Vamos a ver, en el caso de Zapatero es de 3,5 millones negativo y en el caso de Rajoy empieza a ser igual que al Zapatero principio. estuvo 7 años. Vamos a ver. Bueno, dejemos aquí el tema. Yo creo que ha quedado clara la postura. Vamos a dejar. Pasamos tema, pasamos ficha.
Y abrimos con Caso-Nos. Se saltaba ayer la noticia. La alcaldesa precisamente ha hablado hoy sobre Caso-Nos, ha asegurado que confía plenamente en el juicio y las decisiones que tome su vicealcalde Alfonso Grau, después de que, recordemos, la Audiencia de Palma haya confirmado que finalmente se siente en el banquillo imputado por el Caso-Nos. La alcaldesa hoy contestaba así al ser preguntada por la situación procesal de Alfonso Grau. La escuchamos. No hay ninguna línea marcada, mi partido marcada de los estatutos, punto. Y nada más, así, cada uno que haga lo que crea conveniente. Y yo lo que digo es que creo que el señor Grau va a hacer lo que tenía previsto hacer, que es irse de viaje, por cierto, que he empezado diciendo que tenía, pues que se acababa de casar y que tenía previsto irse unos días de viaje, pues que se vaya unos días de viaje, que haga el escrito de demanda al que tiene derecho de defensa, al que tiene derecho absolutamente, porque ese escrito de defensa puede dar un resultado u otro. No adelantemos acontecimientos, no vayamos a una velocidad que no corresponde, respetemos los tiempos de la justicia. Declaraciones de la alcaldesa. Llama la atención, no hay una línea roja marcada en el partido más allá de los estatutos. Pues sí y no. No hay una línea roja en los estatutos, pero hay una línea roja, que es la que ha marcado Fabra. No está escrita, pero está aplicada en unos cuantos casos ya. ¿Tiene que dimitir el señor Alfonso Grau? Pues vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, para Rita Barberá es muy difícil. Estamos hablando del vicealcalde. No es un concejal cualquiera. Ha sido el primer teniente de alcalde durante toda la vida política de Rita en el ayuntamiento, hasta que con los cambios legales se creó la figura del vicealcalde. Vicealcalde es que lo dice todo, es vice todo en ese ayuntamiento. Entonces, prescindir de esa figura a la que además ella había upado a director de campaña, parece que se llama director de campaña, ¿no? Coordinador de campaña. Coordinador, no recuerdo ahora mismo. Pero en fin, la persona que tiene que llevar a cabo la dirección de la campaña a nivel local en la ciudad de Valencia, pues esto da a entender, claro, es que con este caso también ha habido tanto avatar, que si estaba imputado, que si no estaba imputado, que si el juez Castro lo imputaba o lo desimputaba, si luego había matices sobre esto y lo otro. Entonces, claro, Rita Barberá llega un momento que parece desimputado y lo promueve para este cargo electoral. Ahora se encuentra con esta situación y vamos a ver que ella de momento lo que dice es la línea roja no está en el estatuto. Ya, pero tampoco estaba con Sonia Castedo, ni lo está con Milagrosa Martínez, ni con muchas otras personas. Los estatutos no están y se ha hablado muchísimas veces de que hasta el próximo Congreso del Partido Popular no podrá haber esos cambios que muchos dicen que sí tienen que estar reflejados en los estatutos. ¿Qué va a hacer Alfonso Grau? Lo que da a entender Rita Barberá con estas declaraciones es que lo que él quiera y que ella le apoyará. Bueno, señor Peris, ¿debe dimitir el señor Alfonso Grau, vicealcalde de la ciudad? Gracias por darme la palabra antes de que los partidos se empiecen a... Es una ventaja tremenda. Solo quiero decir dos cosas. Uno, no sé si lo he comentado aquí en alguna ocasión, pero es lo que más me llama la atención de todo esto. Es como un compañero de ayuntamiento lleva a los tribunales a otro compañero hasta el punto de que vale, puedo aceptar que si uno cree honradamente que haya habido delitos graves, alguien ha metido la mano o lo que sea, ¿no? Pero que encima luego recurra cuando ya el juez Castro, que no es sospechoso de ser parcial, ni vuelvan a recurrir hasta que el señor Grau, a quien no conozco personalmente, por otra parte, tenga que sentarse en el banquillo, y por un caso que yo siempre he dicho que es el caso típico de la tontería de aquellos años y que el despilfarro, como dijo un juez en Valencia precisamente hace pocos años en una sentencia, no es delito, ¿vale? La tontería, como diría José Mota, ¿no? La tontería no es delito, ¿vale? También es verdad que Rita Barberá ha conseguido con este caso, con el de Marsa, con el de la feria, dar la impresión de que no iba con ella nada, pero bueno, bien, eso es otro tema. Eso será ahora, en todo caso. Eso era lo primero. Y lo segundo, o sea, dimite o no dimite, da igual, está dimitido, o sea... No da igual. ¿Está dimitido? Un señor... ¿Por qué? Hombre, un señor que se va a sentar en el banquillo después de todo lo que ha dicho Fabra, Rajoy, el no sé... en fin, me ha sorprendido mucho lo que dice la alcaldesa. Es que me da igual que se vaya de viaje de bodas. Me da igual que dimita hoy o dimita dentro de 20 días. No puede llegar a las elecciones. Ojo, y lo digo después de decir que tengo el máximo respeto por el señor Grau, que me parecen acusaciones además tremendamente blanditas. Pero blanditas, poco consistentes, ¿no? Pero bueno... Bueno, veamos qué piensa el señor Moreno. Acusaciones, perdón, Vicente, acusaciones blanditas y meras tonterías. Le tomo titulares al señor Peris. ¿Qué le parece?
A ver, yo discrepo... Prepárese un poco. No, a ver. Yo discrepo profundamente de la apreciación del señor Peris. Creo que cualquiera que siga la actualidad política en las instituciones valencianas sabe que la realidad no se acaba de ajustar a ese relato. Es decir, cito muy rápidamente un caso que todo el mundo conoce, que es el caso Cooperación. Nosotros no llevamos al señor Blasco a ningún tribunal. Primero pedimos los papeles, se nos negaron. Luego pedimos una comisión de investigación, se nos dijo que no. Y mientras tanto se le defendía y decía que era un señor súper honorable. Luego pedimos a la Sindicatura de Cuentas que auditara sus cuentas. El mismo fiscal Cabré, entonces miembro del gobierno, dijo haber encargado un informe que jamás se nos facilitó. Ante la imposibilidad de esclarecer aquello y que como había graves indicios de delito, tuvimos que ir a la justicia. Yo no conozco, es más, creo que el Código Penal lo contempla, ninguna otra posibilidad a ningún ciudadano, sea diputado, concejal o no, ante el conocimiento de un delito, que cosa distinta que denunciarlo. Yo no lo conozco. Si el señor Peris lo conoce, nos lo puede explicar. Pero el señor Peris decía que en el caso del Grupo Municipal Socialista... Estamos hablando del caso Grau, no del caso Blasco. Acabo. Céntrese, caso no. El caso Grau había llegado al juez y el juez había dicho no procede. Lo desimputa. Bueno, déjalo ya. Un delito tan grave como los que finalmente un juez, malversación de fondos públicos, no sé si los tenéis por ahí. Pero aquí que no ha cambiado el concepto de una factura. No nos hagas hablar. Pues yo no he cambiado el concepto de una factura. No. Es decir, esa permisividad... Porque no eran facturas. Esa permisividad, no, porque no soy un delincuente. Lo siento. No puedo admitir ni siquiera eso. Es decir, esa permisividad ante la corrupción, no. Y en cualquier caso... vamos a las declaraciones de la señora Rita Barberá, que son las realmente interesantes. Es decir, la señora Rita Barberá ha dicho, como no podía ser otra cosa, cuando habla en valenciano, en castellano, y ahí, no en un balcón, ha dicho la verdad. Por fin la señora Rita Barberá ha dicho la verdad. No existe una línea roja en el Partido Popular, felicitémonos. Mejor que yo no lo puede decir ella. Bueno. Ella lo ha dicho perfectamente. Porque es falso, es falso que haya una línea roja en el Partido Popular. Todos los imputados, hasta los que han sido condenados como delincuentes, se han ido cuando han querido y cuando les ha convenido en el momento procesal oportuno. Por eso en estos momentos asistimos al debate de si se encarga el TSJ o se encarga la audiencia, porque lo han hecho calculadamente para dilatar sus procesos. Fabra no ha destituido a nadie. Y por cierto, no destituirá al señor Grau, que es su mayor... Porque el señor Grau hará lo que quiera y cuando quiera, porque en La Sexta Noche, en varias entrevistas que ha dado, en su propia rueda de prensa dijo: si soy finalmente sentado en un... dimitiré. Y se ha ido, sí, pero de viaje de novios. Bueno, venga, eso es el Partido Popular. Maritina Hernández, ¿hay línea roja en el Partido Popular? Quien tampoco ha destituido exactamente a ningún imputado que tiene en su entorno o directivo o en cualquier institución ha sido el señor Puig. Por lo tanto, creo que... Bueno, Tornalí no. Hombre, es que si tú haces una afirmación tendrás que escuchar la afirmación que yo puedo hacer exactamente con la misma solidez. O sea, si es cierto, absolutamente a ninguno. Ya los hemos hablado otras veces, no me hagas decir nombres porque es que no creo que proceda a entrar en ese debate. Pero tú has dicho exactamente... Vols que parlem de noms? No, és que jo crec que no procedís. És que ja li ho ha dit a 3 voltes així. I crec que no procedís. No aprofita per això. Però sí dir-te que eixa mateixa norma que tu acabes de dir, o eixe mateix comportament, o eixe comportament el té el senyor Puig en la Comunitat Valenciana. I si vols parlem d'altres comunitats, podem parlar de l'andalusa. I no és eixe comportament, és exponencial. Però ara anem a este cas. Per tant, jo crec de veres, senyor Moreno, Josep, que fer aquestes afirmacions en aquest enfatisme i tal està fora de lloc. Jo crec que, ho ha dit l'alcaldessa, ella va respectar i s'ha dit així perquè són companys de sempre, han format un equip, l'alcaldessa té absoluta confiança en ell i probablement, i això sí que ho dic jo, probablement ella no dic jo, se pot pensar que ha hagut un ensenyament en el senyor Grau i per els temes que acaba de dir el senyor Peris. O sigui, verdaderament és que el Chuche Castro l'havia desimputat i ara se troben de nou en aquesta situació. Per tant, jo crec que són... Però tindrem que esperar a veure si finalment s'assenta o no s'assenta a la banqueta. És a lo que vaig exactament. Que té pinta que sí, però bueno. el que té que
fer el seu escrit de defensa. Bueno, anem a donar-li temps. El senyor Fabra, el president Fabra, ha dit... Perdona, disculpa. És perquè no vull deixar d'acabar. El senyor Fabra ha dit, en els pròxims dies, bueno, aniran produint-se notícies. Jo crec que el respecte que l'alcaldessa, o aquest temps de reflexió, de veure com són les coses, de donar-li ocasió a que faci l'escrit de defensa, està parlant de lo mateix que està parlant el senyor Fabra, el president Fabra. En els pròxims días veremos la actuación y la decisión. Señor Climent, hay un refrán que dice que enemigo que huye, puente de plata. Y enemigos, políticamente hablando, los imputados se han convertido en enemigos del Partido Popular de cara a sus expectativas electorales en mayo del año que viene, de este año, perdón. Pero yo creo que nos estamos norteamericanizando políticamente, porque efectivamente aquí no se expulsa. Rajoy sería presidente de este país. No se expulsa a nadie. Aquí se obliga a dimitir, que es una cosa más elegante, más fina. Sí, pero no le enviamos mensajes a un delincuente. Si para dimitir, exacto, te invitan a irte. És una expressió molt estupenda. Bueno, si per a que tu te'n vagis és precís pactar com i de quina manera, si és ara o és després de Nadal, si és abans, si és una setmana... Bueno, l'efecte és el mateix. Estic parlant des del punt de vista dels caps del partit. Els caps del partit pensaran, l'efecte és que te'n vagis en temps suficient per a remuntar el que tinguin que remuntar i poder traure pit dient que no tenim imputats en el grup parlamentari, per exemple. Entonces, ve, que no son expulsats, que son dimitis. Yo hay dos cosas que no entiendo, que además me parece que la han querido colocar... Perdona, ja acabé. I després, respecte del cas concret, pues a mi també me mareja un poc esto de si està imputat o desimputat. Però, bueno, com el tema de la justícia és aixina de complicat, quan estigui assentat de la banqueta, sí o està que té pinta que sí, pues entonces diré... Se sentarà, ¿no? M'imagine que com això se sabrà en un temps suficient. Seguro, no. Això se sabrà en un temps suficient. Pero también era pues deixarà el càrrec en el Fue moment que... ayer la audiencia de Palma cuando decide recoger el recurso presentado por el Grupo Municipal. No mareemos a los televidentes. Y de todas formas, una sola cosita más, al hilo de lo que decía al principio Javier Peris. Con esto de las líneas rojas, los imputados y los que dimiten y los que no, nos estamos cargando muchas carreras políticas que probablemente luego tendrían que ser restituidas porque la cosa queda en nada. Esto lo hemos hablado ya muchas veces, pero bueno, entiendo que en la situación actual de crisis de valores que tenemos en nuestro país, no solo en nuestra comunidad, aunque algunos se empeñen en centrarlo en nuestra comunidad, porque si no vayamos a Andalucía y a Cataluña y veamos los montantes, que son muy superiores. Bien, con esta crisis de valores, o se pone la raya roja, yo entiendo perfectamente a Fabra en este punto, o se pone la raya roja, o aquí esto no hay manera de... Es complicado de gobernar, ¿no? De hacer unas listas también de cara al ciudadano, que no todos somos Señor Moreno, tiene la palabra. Vale la pena recordar que habrá muchos inocentes al final de todos estos procesos. Habrá culpables y habrá inocentes también. Quería decir algo, diputado. Porque de hecho ya se han producido. A ver, habla ahora el señor Moreno. A ver, no mareemos a la gente. ¿Por qué? ¿Mareamos? El señor no existe... No mareemos a la gente, el PP es malo, punto. Perdona, no, a ver. Una broma. No, ya, pero vamos a ver. El señor Grau se sentará en un banquillo, punto. Sin ninguna otra posibilidad que esa. Porque quien lo ha decidido no es un grupo de socialistas locos que le tienen manía a este señor. Eso no existe. El grupo que lo ha decidido es la Audiencia de Palma, jueces, que no sientan a nadie en un banquillo por ensañamiento. Lo sientan porque existen indicios de delito. Este señor, hay graves indicios de delito. Si no quiere responder de esos delitos que se le imputan, lo que tiene que hacer el señor Grau es lo que yo creo que debería hacer, que es decirle al tribunal en cuanto pueda la verdad, y la verdad es que él hizo lo que Rita Barberá le ordenó, y que los delitos cometidos los cometió por orden de doña Rita Barberá. Como en el caso Mansa, déjame que acabe. Sí, es decir, acaba, señor Moreno. Eso es básicamente... Presunción de inocencia, está claro. Vamos a ver. Los delitos de corrupción cometidos en Andalucía son una vergüenza. Y todos los responsables de esos delitos tienen que acabar en la cárcel pudriéndose, a ser posible. En Cataluña, en el País Vasco y donde sea. Pues hay dos presidentes de tu partido ahí, ¿eh? En Guinea Conakry, donde sea, ¿vale? Lo que no es admisible y yo nunca utilizo es el argumento de para disculpar a un corrupto de mi partido, a un sinvergüenza de mi partido, se llame como se llame y tenga el nombre que tenga, decir, no, es que usted también tiene corruptos. Aquí estamos hablando de su corrupto.
Y no puede usted decirme en ningún caso, oiga, no me hable de mi corrupto y de que no estamos haciendo nada y de que no hay líneas rojas, Maritina, porque ustedes no las aplican. Contesta, mire, Maritina, venga, el señor Peris se nos está enfadando. En mi partido, las líneas rojas ni siquiera han tenido que estrenarse, porque no hay ningún diputado de las Cortes Valencianas que se haya visto en esa situación. Es que, claro, en su partido jamás han aplicado una línea roja. Queda a la decisión de quien sea. Y luego hay otras cosas, y de verdad acabo, que son peores todavía que esos delitos. Eso que se dice de que quedarán inocentes, que quedarán... a ver, ¿estamos de broma o qué? Estamos en un Estado de Derecho. Los jueces juzgan cuando hay indicios y los fiscales acusan cuando hay indicios. Pero hay una cosa muchísimo peor. Hay muchas cosas que hacemos los políticos que no son delito, que no están en el Código Penal y que deberían provocar que se nos echase a patadas. Por ejemplo, mandarle un mensaje a un delincuente convicto y confeso que ha robado dinero y tiene 42 millones en Suiza diciéndole Luis, sé fuerte. Vale. En ningún país decente un periodista. Tengo que defender a Bárcenas. Un momento. Bárcenas no es delincuente convicto y confeso. No, a ver, habla la diputada. Bárcenas no es delincuente. O sea, un señor que me pide a mí o me exige a mí o me dice de lo que tengo que hablar y de lo que no tengo que hablar y me dice que como... No, que si es tu argumento, tú ladrón, tú más. Si es tu argumento, me parece bien. He dicho que en su partido no se ha echado a nadie. Por eso no los echáis. Porque no los echamos nosotros. Es que tú has dicho que nosotros no hacíamos. Digo, en tu partido no se ha echado a nadie. Pero por eso no los echáis. Que al final porque no los echamos hablando, nosotros. No, perdona. Entonces, ¿a qué viene eso? En este partido muchos imputados que luego van a ser inocentes y a pesar de tu opinión van a ser inocentes. Yo creo que aquí ponernos a hablar de personas es que haríamos mucho daño. Desde luego a ese juego yo no voy a entrar. Blasco, yo lo que te digo es que anda que no dijisteis que era inocente, y terminar hablando de lo que has hablado es que me parece ¿de qué? Lo peor. Pero déjame que te diga una cosa. Vamos a hablar de verdad de eso. 4.000 millones de euros de fraude en Andalucía. ¿Eso hizo Bárcenas? 223 imputados. 4.000 millones. No encontramos en toda España ningún caso de fraude, de corrupción y de enriquecimiento de esas características. Porque voy a decir una cosa. En el caso no se celebraron las ediciones y se hizo todo el trabajo. No hay ningún enriquecimiento de nadie. Yo creo que eso no quiere decir que cuando la audiencia decida lo que tiene que decidir, bajamos un poco el nivel. Yo creo que desde 4.000 millones de fraude. No mezclemos pues, porque si lo tenemos que mezclar tendremos que decir que Bárcenas fue tesorero y el señor Chávez y el señor Grián fueron presidentes. Y presuntamente también. Sin presuntamente. No, si tienen una responsabilidad política y son imputados por los tribunales, tienen que irse, evidentemente que sí. Los echarías ya en este momento porque tu partido no los ha echado. Es que no es esa situación. Es que mezclar las cosas. No, yo no quiero mezclarlas. Yo no quiero para establecer una equivalencia al y tú más no es la cuestión. Yo no quiero mezclarlas. Señor Peris, ponga un poquito de orden. Yo solo digo que la Comunidad Valenciana no es separada. Es que a mí como valenciano no es cuestión de PP o PSOE. Pero si a mí como valenciano me molesta que se nos conozca como los más corruptos del mundo. Somos los más corruptos. No es cierto. Vamos a ver, la Comunidad Valenciana... Pero si además lo dice el informe del Consejo General de Poder Judicial. Pero que tenéis casi 200 implicados en casos de corrupción en la Comunidad Valenciana. Pero a ti te parece de recibo montar una convención contra la corrupción vosotros aquí. Bueno, tomo la palabra, señores, hombre, teniendo Sevilla, teniendo... Por favor. Digo yo, en este sentido sí que eso daña la imagen de la comunidad, no del Partido Popular Valenciano. Por favor. Denunciar la corrupción la daña. No, crear una convención, hacer una convención anticorrupción aquí, como si esto fuera el nido de víboras. Pero que hay víboras, que no te digo eso. Por favor, un momento. Habla el señor Peris, que quería darle la palabra por centrar un poquito el tema. ¿Es cierto que se ha puesto el foco de corrupción en la Comunidad Valenciana en los últimos años? ¿Hay televisiones a nivel nacional que abren sus informativos siempre con noticias negativas de corrupción en la Comunidad Valenciana? Sí, es cierto, pero siempre digo, porque este tema es recurrente, que la culpa sobre todo es de los valencianos, fundamentalmente de las instituciones valencianas y de los políticos valencianos. Es decir, con un perfil de presidente autonómico, incluso de jefe de la oposición también, etcétera, etcétera, esto no estaría pasando a este nivel. Que están habiendo esos casos de corrupción, porque aquí se ha dicho ya, y estamos todos de acuerdo, que en otras comunidades autónomas si hay que ir a la peseta, si hay que ir por volumen de dinero presuntamente
robado. No, y por número de imputados, en Andalucía, mira si hay. O malversado por número de imputados, etcétera. Pues pero tenemos, vamos, no mezclemos. Pero es que tenemos a las otras 3 autonomías que son mayores que la valenciana. Tenemos a Andalucía, tenemos a Madrid y tenemos a Cataluña. O sea, las cosas como son. Pero yo quería, no sé, es que me fastidia mucho ¿El qué? han intentado evitar, por lo menos se lo he notado a Maritina, ¿no? El y tú más. ¿Sí? Lo ha intentado. Pero si yo no he dicho. Lo ha intentado. Pero con Josep. Pero el tema, a ver, un segundo. Un momento. ¿Eran los seres de Andalucía o el caso Grau? Un momento. Pero con el caso me había despistado yo. Pero con Josep, es que me ha parecido que he sido yo el que ha sacado a Andalucía. Yo te doy la clau. Últimos minutos. Solo quiero. Son 2 grados diferentes. Mira, Por favor, dejarme acabar un momentito. Acaba Peris y os propongo un juego que os va a encantar. No, pero hombre, que tenemos un guión aquí, no nos dejan esta noche. Oye, aquí propone la moderadora. El de las sillas. Con permiso, Aquí propone la moderadora. Rebelión en la granja. Con permiso, no, en serio, con permiso de la moderadora, si no le parece pero bien. vamos a jugar a las sillas, ¿vale? ¿Cómo le gusta el juego? No, vamos. A ver, por favor, centrémonos, es que tengo que tocar un tema importante. Claro, por favor. O sea, ya han salido aquí varios 4 nombres. minutos por ejemplo, nos quedan. a mí me parece Rápido. mal, por ejemplo, el Muy breve. ensañamiento con Luis Bárcenas. Luis Sí. Bárcenas no ha hecho nada peor, o mejor dicho, no ha hecho tanto mal como el señor Botín al tener 1.800 millones de euros, 2.000 millones de euros en Suiza. Señor Botín con 200. Pues depende cuál sea el origen. No, pues ahí Mira lo que está. te digo. Pero ni en el caso de Botín lo sabremos nunca, porque la excusa que dio fue... Ni Bárcenas de tampoco. echar, y en el caso de Bárcenas tampoco, o sea que el caso es exactamente el mismo. Igual. Y este señor lleva no sé cuántos No, una meses en la pregunta, cárcel. ¿no le Pero parece en segundo nada? lugar, No, también por digo favor, al mismo Peris, tiempo acabe. que no me parece que por la imputación de los señores Chávez y Griñán tenga que dimitir de Dimitir. nada. Lo dejamos ahí. Habrá que esperar un poquito. Es que tenemos que hablar de la paga que tenemos pero que además es que devolver. de verdad a la gente de casa le va a encantar el juego, en serio. Vale, es decir, pero un minuto, mire, ¿eh? Que el señor o sea, Moreno la parece discusión no, Sí. pero además Qué barbaridad. Maritina, Esto no Quiere es un serio. programa. El Maritina, seño Moreno quiere un Esto no es programa. serio, esta noche. Maritina, A ver, pero si te quiero ¿pero qué ayudar, juego, señor Moreno? pero que es muy fácil. Pero rápido, señor es muy Moreno. rápido. Aquí existe un debate. El Sí. debate es si en la Comunidad Valenciana tenemos más corrupción que en otras comunidades, ¿vale? Entonces, como este debate ya lo hemos tenido otras veces y yo incluso lo he tenido fuera de la comunidad, yo siempre he propuesto un juego que A es muy ver. fácil. En el caso de Andalucía ha habido un caso de corrupción en los ERES, en las ayudas al desempleo, por ejemplo, ¿vale? Que es un caso, un aspecto del gobierno. Yo le propongo a la gente, cuando salgo de aquí, un juego, que es que me digan cualquier ámbito, consellería, capital de provincia, que la digan al azar y yo les diré el caso de corrupción en la Comunidad Bueno, Valenciana. yo creo que podemos jugar en la próxima tertulia. Les aseguro que lo gano. Sí. El señor Moreno confunde. Pueden probarlo. El si señor quieren. Moreno confunde. Vale. Digan, ¿En serio? digan el que Yo digan. Vale. Digan el que otro digan. juego. Para Esto saber no es qué digan serio. el que volumen digan. Sí. No, no, no. El señor Moreno confunde indiscriminadamente Estamos hablando- caso de corrupción con Vale, denuncia. por favor, No, no, nos no, quedan no, 2 no. minutos. Una cosa es denuncia y otra cosa es caso de corrupción. Con sentencia. Exactamente. ¿Puedo jugar hasta con sentencia? ¿No? Bueno, ¿Quieres probar? dejémoslo ahí. ¿Quieres Otro decir día. un ámbito Sí, de la... sí, luego. Di un solo ámbito Luego del gobierno jugamos. valenciano que no tenga un caso de luego corrupción con jugamos, sentencia. luego Uno. jugamos. Di. Hay Pues, muchos. te puedo coger el que quieras, deporte, salud, Vale, luego jugamos cultura... ahí fuera, cierto. señor Moreno. No es Dejémoslo cierto. ahí. Pero es que no. Cuéntenme, todo. mañana. Tentador, ¿eh? No es cierto. Es tentador. Mañana. Peluquería y maquillaje. Y además lo tendría muy fácil para contestar, Qué pero no voy a entrar en difícil ese esta juego. noche la tertulia. Lo tendría muy fácil. Silencio, por Di un favor. tema. No voy a entrar en Silencio. ese Pruébame, juego. di un tema. No hay forma. Último. No, esto es para morirse. ¿Eh? Me voy a pedir aumento de sueldo por esta tertulia. ¡Qué barbaridad! A ver, los diputados, ha salido en prensa, se van a reunir en les Corts porque probablemente vayan a devolver la extra. Les explico. Cada diputado debe renunciar en persona a la paga de 2012 que un informe jurídico de septiembre les autorizó a recuperar íntegramente. Maritina Hernández, ¿se va a devolver esa paga que han cobrado los diputados? Sí, efectivamente se ha tomado un acuerdo en las Cortes para que los diputados devuelvan el 75% de la paga extra Sí. de diciembre de 2012 que se ha cobrado ahora, para equipararse o ponerse al nivel de, diríamos, los funcionarios de la Generalitat Valenciana. Que han cobrado también esta Verdaderamente, paga, pero en que otra han cantidad. cobrado el 25%. Entonces, Vale. ahora los diputados restituirían el 75% para quedarse con ese 25%, igualándose a los funcionarios de la Generalitat Valenciana. Pero es Nos cierto queda un minuto, que no os se pido igualan brevedad. en ese caso a los funcionarios de las Cortes, que efectivamente sí que habían cobrado ese 75%, y de ahí nacía, diríamos, lo que ha ocurrido.
que lo hayan cobrado enteramente igual que los... Desde el Partido Socialista, de acuerdo en este caso con el Partido Popular. ¿Van a devolver esta paga, señor Moreno? No es que estemos de acuerdo con el Partido Popular. El Chimo Puig ha sido el único que en un ejercicio escaso en política, y que yo creo que los diputados y los políticos deberíamos practicar más, ha dicho la verdad. Es un error que jamás debería haberse producido. Los diputados no pueden, en una situación como esta, estar cobrando íntegramente la paga cuando los funcionarios y otros trabajadores están yendo a otro ritmo, y era un error del que lo primero que hay que hacer es pedir disculpas inmediatamente, y los que la hemos recibido y ni siquiera sabíamos que eso iba a pasar y tal, lo que vamos a hacer es, con el mecanismo que se nos ponga a disposición, devolver ese dinero inmediatamente y a toda prisa. Bueno, pues no nos acaba el tiempo, Mari. Es que yo no estoy en... que se ha acordado de un de consellería que no tengo que recordar. Por favor. Has tenido que pensar, ¿eh? Señor Pérez, no, señor Pérez, señor Climent, diputados, hasta mañana. Lo siento, buenas noches. Mañana les espero que con una tertulia mucho más moderada aquí en Canal 7. Hasta mañana. Gracias por estar ahí, buenas noches. Bueno.